Renault revoluciona uno de sus modelos más vendidos. Es el nuevo Captur, que hoy ha presentado oficialmente en el Salón de Frankfurt. Tendrá más equipación tecnológica, será más autónomo y contará con un motor híbrido enchufable. El nuevo Captur se fabricará íntegramente en la planta de Valladolid para un mercado de 70 países. Hola, ¿cómo están? Primer pleno de control al nuevo gobierno de coalición de la Junta. Solo ha habido 2 preguntas al presidente porque hay menos grupos, pero en ellas han salido a relucir todos los temas políticos del verano. Fernández Mañueco defiende el suyo como un ejecutivo de certidumbre. Leticia Sánchez Cortes, Luis Tudanca le reprocha que PP y Ciudadanos hayan manchado el nombre de la comunidad. Sí, dice que han avergonzado a los castellanos y leoneses con la falta de paridad en el Ejecutivo, con el nombramiento de Javier Maroto como senador autonómico y otros espectáculos, asegura, poco edificantes. Mañueco le ha pedido que se ponga del lado de la comunidad y que reclame en Madrid los 440 millones de euros de la financiación autonómica. Han iniciado una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sin el consenso con el grupo mayoritario de esta Cámara, rompiendo el diálogo y los consensos históricos de esta comunidad. Supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Primer pleno de legislatura en el Senado marcado por el ahogo financiero de las comunidades ante la falta de presupuestos y el agujero de 5.000 millones de euros. Los grupos preguntan al Gobierno sobre el retraso en las entregas a cuenta y posibles fórmulas para realizar estos pagos. Y ese, de hecho, podría ser el primer y último pleno en el Senado si no hay acuerdo para formar gobierno. Si del resultado de la reunión de hoy depende, el 10 de noviembre habrá elecciones. PSOE y Unidas Podemos no encuentran una vía para entenderse. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático. El Partido Socialista, haciendo esto, nos lleva a una repetición electoral. Los padres de Gabriel han declarado esta tarde a puerta cerrada en la audiencia de Almería. El padre lo ha hecho con biombo, no la madre, que ha declarado cara a cara ante la autora confesa de la muerte del niño. Ana Julia Quezada ha relatado hoy que colocó la camiseta de Gabriel para que la pillaran. Y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años. Los psicólogos piden no estigmatizarlos y reclaman más profesionales en atención primaria para detectarlos. 200 casos se contabilizan al año en Castilla y León. Cerrados a cal y canto los parques de la ciudad de León por las fuertes rachas de viento. Rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el norte de la comunidad ha dejado al paso de la Dana. También agua, unos 50 litros por metro cuadrado se han recogido. Tras el frío de hoy, la situación mañana se estabiliza. Volveremos a recuperar los 20 grados. El Gobierno de coalición de la Junta se ha estrenado hoy en las Cortes en su primera sesión de control. La oposición le aguardaba con una larga lista de asuntos que han sido noticia durante el verano y en los que ha incluido desde los topillos a la designación como senador autonómico de Javier Maroto. Regresamos a las Cortes. Leticia Sánchez y Fernández Mañueco ha respondido haciendo balance de estos 2 meses y cargando las tintas contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Sí, porque dice que en el día en el que estamos más cerca de una repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre, Mañueco ha puesto como ejemplo el Gobierno de coalición de Castilla y León, que asegura pone por delante los intereses de la comunidad a los intereses partidistas y electoralistas de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta valora de forma positiva los 2 primeros meses del Gobierno de coalición. Castilla y León somos sin duda un ejemplo de lo que España y los españoles necesitan un día como hoy.
ante las críticas de la oposición que han afeado el incremento de los altos cargos, el nombramiento de Maroto como senador o el incumplimiento de algunas promesas electorales. Han iniciado una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sin el consenso con el grupo mayoritario de esta Cámara, rompiendo el diálogo y los consensos históricos de esta comunidad. Y una cosa que me ha encantado, que han presentado 3 comisiones de investigación en esta Cámara para investigarse a sí mismos. Supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Mañueco quiere reunirse con Tudanca y le ha emplazado a mantener el acuerdo en materia de financiación autonómica. Usted y yo, señor Tudanca, tenemos que hablar. Tiene 2 opciones: estar con Pedro Sánchez o estar con las personas de Castilla y León, como lo estamos desde este gobierno regional. Adelantando el debate que se producirá este miércoles, PSOE y Podemos han afeado a la Junta la falta de paridad del Ejecutivo. Ustedes conformaron el gobierno con el menor número de mujeres de toda España, haciéndonos retroceder décadas en materia de igualdad. Usted ha constituido un gobierno de señoros. Las mujeres están claramente marginadas y discriminadas. Las 3 mujeres están gestionando casi el 80% del presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Con ironía, Mañueco respondía a la formación morada que le acusaba de vagancia. ¿Le parece mal que impulsemos una fiscalidad rural favorable? Dice que han impulsado 200 acuerdos por valor de 438 millones de euros. Después, cara a cara entre la número 2 del PSOE y el vicepresidente de la Junta sobre la fusión de municipios, IGEA niega que vaya a haber fusiones, pero el Partido Socialista les acusa de doble discurso. A ustedes no les importa esta tierra, no han salido de sus despachos, no tienen gobiernos en el medio rural, es que les dan igual. Y a estas alturas ya sabemos que el Partido Popular ha vendido su alma al diablo por seguir en esos sillones. Así que una y 1000 veces cierra pueblos. Nada, no hay ni una sola palabra sensata en su propuesta de Gobierno nacional. Ni siquiera se ocupan de devolver la financiación a esta comunidad. Ustedes sí que van a cerrar los pueblos, pero por extinción. Lo único que van a fusionar ustedes son los cementerios. Y al igual que ocurrió en la última etapa de la pasada legislatura, la actual también ha comenzado con la sanidad en la diana de las preguntas de la oposición. Entre las primeras críticas que ha recibido la consejera, las relacionadas con los retrasos de las unidades de radioterapia que están pendientes. Sin dar fechas, Verónica Casado ha asegurado que los planes de instalación siguen intactos. La instalación de las unidades de radioterapia pendientes en Castilla y León sigue adelante. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad. Vamos a ser vigilantes para que no haya tiempos muertos y que se pueda finalizar en el menor tiempo posible. Lo que no ha hecho es dar fechas porque, dice la consejera, el proceso no es sencillo. Es su respuesta a las críticas de la oposición por los retrasos en la llegada de la radioterapia a Palencia, Segovia, Soria, El Bierzo y, sobre todo, a Ávila. Cumplan de una vez por todas con el principio de equidad que tanto les gusta citar en sus comparecencias. Es un ejemplo de la lista de incumplimientos que entendemos que la Junta de Castilla y León ha tenido con la provincia de Ávila. Y más sanidad y más críticas porque, según el PSOE, la Junta de Castilla y León pretende hacer cierres de centros de salud encubiertos. Algo que la consejera ha negado. Ni muchísimo menos. Nuestra intención es volver a abrir los puntos de atención continuada en los centros de salud hasta las 8 de la tarde. Mientras, en educación, el PSOE ha pedido el cese del nuevo director general de Innovación y Formación del Profesorado y lo ha hecho presentando un artículo suyo. Este artículo es un plagio íntegro de un artículo publicado 2 años antes. El tema del presunto plagio, yo creo que ya será ocasión de verlo con otros asuntos que también afectan muy detalladamente y dedicadamente a su grupo socialista. Entre los consejeros también debutantes en un pleno, el de Agricultura, que ha lamentado que el Gobierno central no sume esfuerzos a las ayudas contra la sequía, y la responsable de Familia, que ha defendido el nivel en nuestra comunidad de la atención a las personas mayores. También ha salido a relucir la propuesta del exvicepresidente de la Junta para que el Estatuto recoja a Valladolid como capital de Castilla y León. El consejero de la Presidencia ha calificado la idea de Santiago Juárez de curiosa y Leticia Sánchez ha venido a reiterar que ese debate está cerrado.
Sí, cerrado, Alejandra. Dice Ibáñez que primero la moción tendría que pasar el corte en el Ayuntamiento de Valladolid y después llegar aquí a las Cortes, donde no va a aprobarse, pero de todas formas el portavoz de la UPL ha aprovechado la polémica para cargar contra el Ejecutivo. Lo positivo es que lo único que quedará claro en este debate es que después de tantos años y tanto dinero público gastado destinado a falsear y a crear identidad, yo ni soy ni seré castellano y usted nunca será leonés. Lo que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Creo que esto tiene muy pocos visos de poder avanzar. Por tanto, no es que nosotros tengamos que impedir nada, sino que probablemente el camino de esta propuesta sea bastante incierto. De hecho, no podemos negar la legitimidad de alguien que quiere presentar cosas, aunque nos parezcan curiosas. Fíjese, su formación en el año 2009 propuso estudiar hacer un referéndum no vinculante como en Cataluña. No es por echar más leña al fuego, pero siendo rigurosos con la historia, si una localidad fue firme candidata a capital de Castilla y León, esa fue Tordesillas. Y no hace siglos, sino en 1981, cuando se redactaba el Estatuto de Autonomía. Sí, fue la candidata en el preestatuto que se elaboró aquí por el Consejo General de Castilla y León, por los parlamentarios y los representantes de Castilla y León. La propuesta era de UCD Castilla y León y con su mayoría de entonces la aprueba. Tordesillas, sede de la futura comunidad. Al estilo de los estados americanos. La capital no son las grandes ciudades, sino son ciudades más pequeñas. Y en consecuencia, Tordesillas, sede de las Cortes, la Junta y Presidencia. Claro, sí, todos ellos son documentos originales. El Archivo General de Castilla y León guarda todo esto. El 18 de mayo de 1981 en Tordesillas. Se picaron las campanas, el alcalde repartió puros. Mientras que en Burgos, aspirante como León, se vivió casi un duelo. En el Ayuntamiento de Burgos pues, se bajaron las banderas a media asta. Pero la victoria del Partido Socialista un año después cambió el reparto de fuerzas en el Congreso y aquel primer texto. En los debates que se establecen en el Congreso de los Diputados desaparece Tordesillas finalmente. En su lugar, puntos suspensivos y en el estatuto final ningún nombre, aunque los archivos no olvidan. Es la labor fundamental de los archivos, ¿no? La de conservar la memoria. Para entender mejor el presente. El tiempo se acaba y la posibilidad de elecciones está cada vez más cerca. Sí depende de la reunión que hoy han mantenido los equipos de PSOE y Unidas Podemos, iremos a las urnas. Ha sido un fracaso, no encuentran vía para el acuerdo, no se mueven de sus posturas y de hecho no habrá reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sara Ayuso, Madrid, muy contundente, Adriana Lastra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las negociadoras socialistas han advertido de que no habrá más reuniones si Unidas Podemos no renuncia a entrar en el Gobierno. Un ultimátum que para el portavoz de los morados, para Pablo Echenique, es un error y una irresponsabilidad que invita a pensar que lo que realmente ha querido siempre el Partido Socialista es repetir las elecciones. Así pues, no hay más citas en la agenda y el Partido Socialista asegura que sin acuerdo programático Pedro Sánchez ni siquiera aceptaría un hipotético encargo de formar gobierno por parte del rey. El encuentro del PSOE y Podemos en el Congreso ha servido para que ambos reconozcan que de momento no hay manera de que se pongan de acuerdo. Que hoy constatamos, tras casi 4 horas de reunión, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Es que el Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único. Se combinan mutuamente a reflexionar, a la vez que atribuyen al otro la culpa de que se acerque la hipótesis de la repetición electoral. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático. Que el Partido Socialista, haciendo esto, nos lleva a una repetición electoral que hace sospechar, además, que era su intención. Que es la segunda oportunidad que nos brinda o nos brindaría la historia para que el plan Sánchez descarrile definitivamente y poner un gobierno en marcha. Ciudadanos culpa a Sánchez del bloqueo y sigue rechazando confluir con el PP, a pesar de las insistencias de los populares. Es el buen camino, es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España. PP y Ciudadanos acusan a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de tener secuestrada la Cámara, porque dicen que solo califica las iniciativas del PSOE y ninguna de la oposición.
Y en el Senado, la ministra de Hacienda en funciones ha reclamado por activa y por pasiva que se ponga fin a la situación de bloqueo que impide, dice, la investidura de Pedro Sánchez. María Jesús Montero asegura que sería la mejor fórmula para poder actualizar las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, aunque también asegura que se está buscando la forma de poder hacer ese pago. La ministra pone nombre a la solución. Atención patriótica. El bloqueo es la causa, dice, y el Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta. Todas las comunidades autónomas de régimen común se van a enfrentar a problemas para pagar los servicios prestados o directamente tener que recortarlos, ya no lo discute nadie. Lo que se adeuda de las entregas a cuenta supone en torno a 15 días de tesorería de las comunidades autónomas. Ni es que no se le haya entregado dinero, ni es ni mucho menos que tengan que hacer recortes. Los populares reclaman una reunión del Ministerio con las comunidades y siembran dudas sobre el destino de los fondos que no se pueden transferir. Que es que se lo han gastado a lo mejor en la precampaña electoral de los viernes sociales. ¿Les suena esto? Entre críticas y mensajes, de engaño en engaño y de mentira en mentira. Lo que significa una gran deslealtad por parte del Estado. Tampoco han faltado las propuestas de solución. Habilite de manera urgente a través del ICO un préstamo del 0% de interés. En el Congreso los grupos también han debatido a propuesta del Partido Popular. Lo que sí saben es que incumplirán el déficit previsto por ellos mismos y para evitarlo pretenden quedarse con el dinero que pertenece a las comunidades autónomas. Dar seguridad y certeza de que se van a encontrar las formas para dar salida a las dificultades. En total son 4.500 los millones que están pendientes de transferir, más de 440 corresponden a Castilla y León. También en el Senado, el Gobierno en funciones ha reclamado un amplio consenso para combatir la despoblación en 3 ejes: que los servicios públicos lleguen al medio rural, impulsar explotaciones agrícolas e industriales e incentivar el empadronamiento. Ha sido la respuesta del ministro Luis Planas ante una pregunta de la socialista burgalesa María del Mar Arraiz. Pérdida continuada de población, baja densidad, envejecimiento y caída de la natalidad auguran una situación de emergencia demográfica para Castilla y León. Conseguir que los servicios públicos básicos lleguen al conjunto de la población, que haya explotaciones rentables que le den futuro y que den oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres de integrarse. Y en tercer lugar, conseguir que efectivamente, como usted muy bien decía, en relación con los empadronamientos, consigamos mantener nuestra población. Presentado en sociedad el nuevo Renault Captur. Ha sido esta mañana en el Salón de Frankfurt, aunque a los concesionarios no llegará hasta 2020. Se fabricará íntegramente en la planta de Valladolid. Esa presentación la ha seguido nuestro compañero Eduardo Martínez. Eduardo, ha resultado todo un éxito. Así es, y se ha presentado hace solo unas horas de forma oficial aquí en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, en Alemania, y para hablar de este nuevo Captur tenemos con nosotros al director mundial de fabricación de Renault y presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta es la segunda generación del Captur, presenta un nuevo diseño, pero como decían, lo más importante es una revolución tecnológica en el interior. Totalmente una revolución tecnológica donde la fábrica de Valladolid y todos sus trabajadores se han implicado a fondo. Trae una nueva plataforma de la alianza, Renault Nissan Mitsubishi, que va a poder integrar la versión Plug Hybrid, primer elemento. Segundo elemento es un coche conectado y tercero es un coche que en su segmento es el único que tiene las 12 ayudas a la conducción, por lo cual hemos tenido que integrar un nuevo banco de test y además ya vendrá equipado para la versión 2 de coche autónomo. Y evidentemente, más allá de las motorizaciones clásicas de gasolina y diésel, tendremos una versión electrificado recargable, que será la primera que se fabrica en nuestro país. ¿Va a tener un efecto en el empleo? Se hablaba de esa posibilidad de un cuarto turno. ¿Hay posibilidades ciertas de que esto pase? No, de momento, nuestro plan inicial es, con la organización actual de 2 equipos y medio de Valladolid, es hacer el lanzamiento de Captur y a lo largo del año 2020, en función de cómo se integre este vehículo en el mercado, y que lo exportaremos igualmente a 70 países como su antecesor, en función de las demandas estableceremos cuál es la mejor organización de fabricación.
Como decía, con este modelo acaba el tercer plan industrial. Por aquí decían que era la guinda del pastel. Habrá que pensar en la negociación del cuarto, ¿no? No sé por dónde van a ir los tiros, qué modelos se podrían incorporar asociados a ese cuarto plan industrial. No, el cuarto plan industrial está en mente, es decir, tengo claro cuál será, cómo tenemos que hacerlo, pero tenemos que aprovechar cuál es el momento más adecuado. En este momento, primero hay dos factores que hacen que no nos lancemos. Primero, tenemos que estar concentrados en lanzar Captur y yo creo que en este momento hay que ver qué pasa políticamente en nuestro país antes de lanzarnos en este tipo de negociación. ¿Pero ponías en modelos nuevos o nuevas versiones del Catllar, por ejemplo? Veremos todo en su momento, como siempre. Lo acaba de mencionar, también es presidente de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes. Ante el bloqueo político han sido críticos con las medidas propuestas con el fin de la combustión y demás. Ahora mismo con las negociaciones entre PSOE, Unidas Podemos, ¿cómo lo vive el sector? ¿Qué demandan? ¿Hace falta gobierno? ¿Qué es un poco lo que reivindican? No, yo lo que digo es que el automóvil representa el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país, 60% de la industria. Y creo que es un elemento, una cuestión de Estado. Si queremos que la industria del automóvil sea fuerte mañana, tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Y tenemos que trabajar e implementar. Seguimos hablando de las mismas cosas que hace 2 años. Segundo, ¿cuál es la movilidad que queremos en nuestro país? Es algo que tienen que decir los ciudadanos, qué movilidad quieren. Y tercero, tenemos que tener una ley homogénea en nuestro país. No podemos ser que cada ayuntamiento, cada comunidad y el Gobierno central cada uno establezca una ley de calidad del aire, una ley de cambio climático. Pongamos medidas para que los coches antiguos, contaminantes, se chatarrean y se reemplacen por coches como los que están hoy homologados en la Unión Europea, de bajas emisiones o de 0 emisiones. Pero hagámoslo ya, no estemos hablando y al final seguimos hablando los temas durante mucho tiempo. Gobierno cuanto antes, ¿no? Entonces, sea en el sentido que sea, es necesario. Evidentemente que una estabilidad política ayuda a que estas medidas se implementen y evidentemente nos gustaría a todos que tuviésemos una estabilidad lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, señor de los Mozos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Director mundial de fabricación de Renault y presidente de Renault en España, presente en esta presentación del nuevo Captur aquí en Frankfurt. Gracias, Eduardo. De los Mozos también se ha referido a los sindicatos de la planta de Nissan en Ávila, a quienes ha criticado por poner palos en las ruedas, dice, en la nueva etapa que esa planta ha comenzado hoy. La multinacional plantea un nuevo ERTE y el próximo lunes se van a reunir para acordar las condiciones. La mitad de la plantilla de Nissan, unos 250 trabajadores abulenses, han vuelto a su puesto de trabajo, que sin duda nada tiene que ver con la labor que realizaban antes, con la fabricación de vehículos. Además, se han encontrado con la posibilidad de un nuevo ERTE que plantea la multinacional, desde ahora y hasta marzo, por el excedente de plantilla y por la falta de carga laboral. Desde el comité de empresa piden a Nissan que cumpla. Toca a la empresa, evidentemente, realizar las instalaciones y las medidas y traer el trabajo y el volumen para que esa actividad pues se vuelva a generar, den trabajo a toda la plantilla, si es posible que vuelvan los eventuales que se fueron en el mes de agosto e incluso que se pudiera ampliar. Ese sería el deseo de todos, lo único que la verdad es que a nivel de los trabajadores pues es una ambición muy a largo plazo y realmente muy ambiciosa. Cláusula suelo, gastos hipotecarios y ahora el IRPH. Los bancos podrían tener que hacer frente a otra oleada de reclamaciones si sale adelante un informe sobre la falta de transparencia de este índice. En Castilla y León hay más de 28.000 afectados. La banca española podría enfrentarse a un nuevo varapalo judicial. Todo dependerá de lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo en referencia a un informe de un abogado general sobre la transparencia del IRPH, uno de los índices que se utiliza para el cálculo de hipotecas. Por estas 4 letras están afectados 1.300.000 hipotecados en nuestro país. Solo en Castilla y León se calcula que la cifra supere los 28.000. El IRPH es el segundo índice más utilizado, por detrás del Euribor, para establecer los préstamos variables a la hora de comprar una vivienda. Se les presentaba, digamos, groseramente a cientos de miles de usuarios como el índice que más les favorecería. Lo que el tribunal debe dirimir es si los contratos firmados entre bancos y clientes con este tipo de índice están sujetos a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas.
En el informe se establece que sí y que además la fórmula matemática para calcular el préstamo con el IRPH es compleja y poco transparente para un consumidor medio. Tenemos que esperar la sentencia del Tribunal de Justicia y además esperar las sentencias que se puedan dictar por parte de los tribunales nacionales. Si finalmente resulta abusivo, los consumidores podrían empezar a reclamar a sus bancos. El coste para las entidades financieras alcanzaría los 44.000 millones de euros y eso hoy ya se ha empezado a notar en bolsa. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Son mentes privilegiadas, aunque no se tienen portal, pero su expediente canta. Han conseguido la nota de corte más alta de toda la universidad. En 5 años serán físicos y matemáticos a la vez. Estudian un doble grado solo al alcance de cabezas prodigiosas como las suyas. La bienvenida en la universidad ha sido un examen de física para ver su nivel. Según respondías preguntas ya ibas cogiendo un poco el ritmo. Solo 13 alumnos han entrado en la facultad rozando la perfección en bachillerato. Conseguí tener un 10 de media. En matemáticas y en historia saqué un 10, bueno, inglés también 9,6 y en física un 9,5. Tenía un 9,9 de media porque si no es imposible entrar a esta carrera. Sus notas en la EBAU están por encima del 13,4. Los profesores que imparten docencia dicen que son alumnos muy brillantes y que bueno, son muy inteligentes. Y no se consideran excepcionales para convertirse en físicos y matemáticos dentro de 5 años. Me parece una oportunidad única, la verdad, el poder cursar ambas cosas en tan poco tiempo. Es el doble de trabajo. La verdad es que con trabajo más o menos diario yo creo que se puede llevar bien. Muchos son de Valladolid y quieren dedicarse a la investigación. Están llamados a ser la vanguardia de la universidad. Son ellos los encargados de alguna manera de hacer el relevo generacional a la parte científica de la universidad. En el mercado laboral se los rifan. La cuarta revolución industrial necesita expertos en física y matemáticas. Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que haya una prueba única de la EBAU en toda España, pero no va a prosperar porque solo cuenta con el apoyo del Partido Popular. El PSOE responde que la solución pasa porque comunidades como Castilla y León adecúen el nivel del examen al del resto de autonomías. Que todos los alumnos de este país tengan las mismas opciones para elegir su futuro en las mismas condiciones. Una cuestión obvia. Que si hay un problema de inequidad en Castilla y León, lo normal sea que Castilla y León lo arregle y que se aborde y que hagan una prueba más ajustada a la realidad de sus alumnos y alumnas. Y como usted dice, que no salgan desfavorecidos. El Pleno del Congreso ha acordado comenzar a trabajar en la regulación de la eutanasia al salir adelante una proposición no de ley del Partido Socialista. Solo han votado en contra Partido Popular y Vox. La han apoyado el resto de partidos que comparten el fondo de la iniciativa, pero critican, bueno, por ello, mejor dicho, han escatimado en críticas a los socialistas. Ven, por su parte, intereses electoralistas ante la posibilidad de que se disuelvan las Cortes Generales y que decaiga esta proposición. Se trata de proponer... Esto no debiera ser una cuestión entre izquierdas y derechas, no debiera ser una cuestión de ideologías, sino simplemente de humanidad. Un uso obsceno de los pacientes terminales para su traca final de legislatura
de 5 meses. Hoy estarán engañando a todas esas personas que están esperando por esta ley y ustedes habrán demostrado que la están utilizando como ley electoral. Pero que se hagan estos términos profundamente electoralistas creo que es una falta de respeto. El suicidio es un tema tabú del que se evita hablar en público y menos aún en los medios, pero los psicólogos recuerdan que la forma de detectar los posibles casos y prevenirlos es no estigmatizándolos. Reclaman más profesionales en atención primaria para poder tratarlos. El año pasado se contabilizaron en España 3.700 suicidios, pero los intentos fallidos fueron casi el doble. Por cada suicidio hay 10 intentos. Es algo que está disfrazado. Creo que es muy difícil que encuentres a alguien que diga a su terapeuta que viene a consulta porque ha pensado suicidarse. Es la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años y la segunda en adolescentes. Elementos traumáticos, una situación vital que no puede superar en ese momento. Si no se produce un buen abordaje psicológico posterior a la tentativa, a veces, si la persona no elabora lo que le ha pasado, lo vuelve a intentar. Pero no se habla de ello porque sigue siendo un tabú. La familia que tenía una persona suicidada en su ámbito estaba estigmatizada por la propia sociedad, era rechazada. Los psicólogos piden que la prevención empiece en la escuela y continúe en la atención primaria. A nivel nacional serían aproximadamente 40.000 casos de tentativa de suicidio que no se están atendiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra reivindicación? Pues que los psicólogos especialistas pudieran entrar en la atención primaria a poder atender los casos que tienen que ver con la salud mental. Desde hace años reclaman un plan nacional de prevención y más dinero para la investigación. Es uno de los principales problemas de salud pública y hoy la ministra de Sanidad ha anunciado avances en la nueva estrategia de salud mental que abordará el suicidio. El Gobierno pretende llevarla en poco tiempo al Pleno del Consejo Interterritorial de Salud para que la asuman las comunidades autónomas. El suicidio individual afecta íntimamente al menos a otras 6 personas. Esto supone que más de 18.000 personas en España cada año podrían sufrir las consecuencias trágicas y traumáticas de vivir un suicidio. Yo diría de sufrir un suicidio. Esta tarde han declarado en la Audiencia Provincial de Almería los padres de Gabriel Cruz. Lo han hecho a puerta cerrada a petición de la magistrada. Por la mañana el turno ha sido para la acusada del crimen del menor, Ana Julia Quezada, que entre lágrimas ha vuelto a reconocer que ella mató al pequeño de 8 años. A primera hora de la tarde llegaba el padre de Gabriel a la Audiencia de Almería. Ni su testimonio ni el de Patricia Ramírez, madre del menor, han trascendido. Nada, puedo contar porque por algo es puerta cerrada. Sí hemos escuchado las declaraciones de otros testigos. La hija de la autora confesa del crimen declaraba desde Burgos por teleconferencia. Pedía no ver a su madre durante su intervención. Sí, la relación era muy distante, siempre ha sido distante. Ha habido más testigos. La expareja de Ana Julia Quezada la definía con una personalidad cambiante. Es fría, porque no se puede pasar de ser muy simpática, de parecer que te quiere, a de la noche a la mañana desaparecer todo eso. En esta segunda jornada de juicio, Ana Julia Quezada se ha declarado inocente y ha reconocido la muerte del pequeño Gabriel. Ha afirmado que lo hizo tras mantener una discusión con el niño de 8 años. Y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. También ha hecho referencia a la camiseta que ella misma colocó para que fuera encontrada por el padre. En esta ocasión ha cambiado de versión y ha dicho que lo hizo porque quería ser detenida. Siempre ha manifestado que la puso para dar una esperanza a Ángel. ¿No recuerda usted esto? Yo no sé. Mire, yo lo único que sabía es que yo quería que a mí me escogiera. La acusada ha confesado que pensó en el suicidio tras matar a Gabriel. El juicio continuará hasta el 18 de septiembre. Lejos se ve muy bien. Este vídeo se ha hecho viral. Es un oso rebuscando en un contenedor de basura en la localidad leonesa de Villablino. La Fundación Oso Pardo advierte que puede repetirse. Aseguran que es algo habitual en zonas oseras y que es necesario hacer un buen control de la recogida de residuos para evitarlo.
El norte de la provincia de León está en alerta amarilla hasta la medianoche por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Viento que se ha dejado notar también en la ciudad de León. El ayuntamiento ha cerrado los parques públicos como medida de precaución. Conocer mejor su época, su tiempo, para entender mejor al autor del Camino, El hereje o Los santos inocentes, entre otros muchos títulos. Eso es lo que consigue Ernesto Escapa en su último libro dedicado al universo temporal de Miguel Delibes. Es una recopilación de los textos que este periodista escribió en el periódico El Mundo de Castilla y León y con los que este diario se suma al centenario del nacimiento del célebre escritor. Más de 200 páginas recorren en esta publicación los momentos más destacados de la vida y obra del vallisoletano Miguel Delibes. También el paisaje cultural de su tiempo, aquello que le inspiró en la creación de sus personajes. Cómo era la vida política, la vida social, la vida cotidiana en aquellos tiempos. Es decir, un autor al final también está condicionado por muchas cosas. Delibes estuvo condicionado, entre otras cosas, por la censura enorme en muchas ocasiones. Una publicación prologada por Jesús Julio Carnero y cuyo contenido ha sorprendido gratamente a la familia Delibes. Muy rico contenido de ilustraciones sobre Miguel Delibes, de cada etapa narrada, muchas de las cuales sorprendentemente son nuevas para mí, no las conocía. Un gesto con el que el diario El Mundo quiere sumarse a la celebración del centenario del nacimiento de este ilustre personaje. No es solo Delibes, se llama muy bien el siglo de Delibes, porque abarca mucho más Delibes. O sea, hay digresiones que llegan a muchísimos otros sitios y hablan de muchísimos personajes de Valladolid que coincidieron con la vida de mi padre. Si quieren hacerse con un ejemplar del siglo de Delibes, pueden comprarlo mañana junto al periódico por un precio de 4,95 €. La magia continúa por las calles de Zamora con sus jornadas internacionales. 24 representaciones en diferentes puntos de la capital muestran los mejores trucos a todos los públicos. Magos de gran nivel nacional e internacional que interactúan con el público para sumergirles en un mundo irreal que con la magia puede convertirse, al menos, en una ilusión. Las fiestas patronales siguen en muchas localidades de Castilla y León, entre ellas Valladolid y Salamanca. En la capital charra, a esta hora, 4 mujeres rinden homenaje a la gran Aretha Franklin. Paco Gómez, buenas tardes. ¿Ha empezado ya esa fiesta del soul? En la Plaza Mayor de Salamanca suena ya el soul por parte de esta agrupación, Aretha Soul Diva. Son 4 voces femeninas magníficas que homenajean a la figura de la gran reina del soul. Es una muestra también de la variedad de estilos y de música que nos podemos encontrar estos días en la programación de ferias y fiestas de Salamanca, porque después de este estilo musical, el soul y el funky, tomará el relevo la música de raíz con Paco Candela mañana. Tendremos hueco para la nostalgia con Hombres G y al final música actual con De Vicio. Gracias, Paco. Juan Manuel Díaz es uno de los fotógrafos con más peso en nuestro país. Ha participado en casi 300 exposiciones que han recorrido medio mundo y hoy ha aterrizado en Palencia, donde ha recogido el premio Piedad Isla de la Diputación Provincial. También ha llevado hasta esa ciudad su exposición Historias de Playa. Con la mirada puesta en su objetivo, nos vamos a despedir. Ahora los deportes. Hasta mañana. Comenzamos un viaje al Atlántico cargado de sentimientos, de energía e incluso escalofríos. Comenzamos el viaje fotográfico, pero sobre todo espiritual, de Juan Manuel Díaz. Cuando una fotografía eriza la piel, empieza ya a tomarla en consideración. Lo demás ya, que no necesita demasiada lectura, a ser posible. Nos remontamos a los veranos de 1988 a 1992 para transportarnos hasta las sensaciones que esta playa de Rota transmitió a Juan Manuel Díaz y con la que se le ha galardonado con el premio Piedad Isla. Uno trata de ser después consecuente y tratar de llevar tu mirada a un nivel personal y ahí nadie te puede asistir, eres tú el que lo tienes que hacer. Se trata de una visión crítica de un espacio popular en el que se respira vida.
Sus fotografías han recorrido medio mundo, haciendo especial hincapié en Latinoamérica, una tierra que le tiene enamorado. Mi mujer sabe que cuando yo me pierda, sabe dónde buscarme, sabe América. El murciano es autodidacta, sin embargo, no dudó en ponerse al frente de la Universidad Popular para enseñar todo lo que sabía. Tú tenías que aprender la fotografía a base de libros y revistas que te iban llegando y que te iban nutriendo del conocimiento. Una exposición que sin necesidad de color dará un brillo especial a los ojos de quienes la visiten.